Muy queridos sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos y hermanas que a través de Radio Católica y Radio María, en todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras, se unen a esta celebración eucarística. Amadísimos hermanos y hermanas del Movimiento de Renovación Carismática, venidos de las distintas diócesis y departamentos de Nicaragua, esta noche a este encuentro, vigilia nacional del movimiento aquí en Masaya. Queridos hermanos y hermanas, lo primero que quisiera decirles esta noche es que estoy profundamente emocionado, en primer lugar por celebrar la Eucaristía en un lugar tan querido y tan entrañable para mí, el Colegio Salesiano de Masaya. Aquí desde niño hasta el bachillerato cursé mis estudios. Esta fue mi casa, después de la casa de mi familia durante tantos años. Por eso me alegro muchísimo de estar aquí. Y saludo con mucho cariño al Padre Mario Madrín, que ya cuando yo era estudiante estaba aquí en el colegio. Pero todavía mucho más feliz de ver la cancha del Colegio Salesiano totalmente llena. Nunca la había visto así. Me alegra profundamente. No saben ustedes cuánta emoción experimento y cuánto cariño brota de mi corazón para ustedes, hermanos del Movimiento de Renovación Carismática, porque siempre lo digo y no me canso de decirlo, vivo en deuda con la Renovación Carismática. A la Renovación le debo mi fe, le debo mi vocación. Gracias. Estoy convencido, y en esto me uno a lo que el Papa Francisco ha dicho en los últimos años. El Movimiento de Renovación Carismática es una gracia especialísima para la Iglesia. Es más que un movimiento, es una gracia del Espíritu que debería ser fermento de renovación de las estructuras eclesiales, de las comunidades, de la misma acción pastoral, no solamente de la vida de las personas, una gracia del Espíritu Santo. Esos son ustedes. Le damos gracias al Señor por el Movimiento de Renovación Carismática. El Movimiento de Renovación me mostró a Jesucristo, me hizo encontrarme con el amor de Dios un día en mi vida y cambió el rumbo de mi existencia. La renovación me enseñó a orar. La Renovación Carismática puso por primera vez en mis manos la Biblia. ¿Cómo no voy a agradecerles eso? Aquí en Masaya no solamente tuve mi encuentro con Jesucristo en un seminario de vida en el Espíritu, sino que en la Renovación Carismática también nació mi vocación sacerdotal. Nunca pensé por dónde me llevaría el Señor. Gracias a la renovación, a través del movimiento, el Señor me llamó al ministerio sacerdotal. Si estoy aquí delante de ustedes, es gracias justamente al Movimiento de Renovación. Vivo en deuda con ustedes y doy gracias por el movimiento. Cuánto desearía de corazón, como obispo,
que muchos más sacerdotes les acompañaran, les comprendieran, los acogieran. Le doy gracias al Señor por el movimiento. Y hoy me preguntaban de una de las emisoras que está transmitiendo y está contento de estar aquí. Para mí es un privilegio estar con el movimiento de renovación. Es una gracia para mí. Dios los bendiga. Quisiera ahora compartir con ustedes el texto del Evangelio que hemos escuchado. Es muy breve el Evangelio de este domingo. Son apenas 3 versículos que están tomados del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Un capítulo en donde Jesús aparece paseando por los alrededores dentro del recinto del templo de Jerusalén. Y se crea un momento tenso y conflictivo cuando un grupo de judíos lo rodea, acosándolo con preguntas, y Jesús no se intimida, sino que les reprocha abiertamente su falta de fe. Y en un versículo anterior al texto que leímos esta noche les dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y para probar que no son ovejas suyas, se pone a explicarles qué significa ser ovejas suyas. Y menciona 2 características, las más esenciales e imprescindibles. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Escuchar su voz y seguirlo. Es necesario que no olvidemos nunca que esto es lo esencial para ser iglesia de Jesucristo. Esto es lo esencial para ser del rebaño de Jesús. Para poder recitar con todo el corazón el Salmo 100 que hemos proclamado hoy como Salmo responsorial. El Señor es nuestro pastor y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El Salmo 100. Somos el pueblo que Él guía. Es una dicha que seamos el pueblo del Señor. Y hoy Jesús en el Evangelio nos recuerda esto tan importante. La experiencia de la fe cristiana es una experiencia comunitaria. Aunque cada uno hace su propio camino, aunque el Señor le lleva a cada quien por distintas vocaciones en la iglesia, todos tenemos una fe común que nos hace constituirnos en pueblo del Señor. De ahí la importancia de las relaciones comunitarias. De ahí que es esencial que no olvidemos nunca que el título de mayor honor que podemos darnos unos a otros es ser hermanos y hermanas. Somos el pueblo, el rebaño del Señor, el pueblo que Él conduce. Un pueblo donde nadie es más que nadie. Él es el único pastor. Todos somos hermanos y hermanas. Ojalá lo aprendiéramos de corazón y lo pusiéramos en práctica. Las relaciones fraternas son el corazón de la comunidad cristiana. Nadie está por encima de nadie. Somos hermanos y hermanas. Somos el pueblo del Señor, el rebaño que Él guía. Y dice Jesús que la condición para ser de su rebaño es oír su voz y seguirle. Lo esencial, la primera condición, escuchar su voz. Esto es lo decisivo. Acostumbrarnos a escuchar a Jesús a tal punto que su voz nos llegue a ser muy familiar, a tal punto que sintamos la necesidad de escucharlo, a tal punto de que cuando no lo escuchemos
lleguemos a experimentar un gran vacío y una gran soledad. Debemos desarrollar, queridos hermanos y hermanas, en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades, una mayor sensibilidad para captar la palabra que viene de Jesús con toda su frescura y sintonizar con la buena nueva de Dios. Debemos abrir amorosamente el Evangelio cada día en oración, leerlo, meditarlo, para escucharlo a Él, entrar en esas páginas del libro sagrado, sobre todo el Evangelio, para escucharlo a Él. El gran reto, que el libro se convierta voz, que el encuentro con el texto